Tomen sus asientos, quisiera hacer dos lecturas bíblicas. Una que se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 53, del verso 4 al 12. Dice así este texto: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los gentiles, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Luego en Gálatas, el capítulo 3, el versos 10 al 13, dice el apóstol Pablo: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Luego el siguiente capítulo, Gálatas 4, versos 3 y 5. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Esta es la palabra de Dios. Este mes es un mes muy importante en nuestro calendario, y no hay necesidad que les haga recordar. Este mes nosotros estamos celebrando nuestra independencia de los españoles, de quienes han dejado esta hermosa lengua, ¿no? O idioma. Sin embargo, a pesar de ser un mes emotivo para todos nosotros, en este contexto actual, hablar de esclavitud, de colonialismo, es un poco ajeno en cierta manera. Porque han pasado bastantes años en realidad. Entonces, nadie quiere reconocer que en algún momento, y esto ha pasado en todos los países y pueblos, de alguna manera han sido sometidos por otros más poderosos.
Pero en términos de pueblos, obviamente la liberación, la libertad viene producto de una revolución armada o de una liberación por otras potencias, como en el caso nuestro, obviamente. No fueron nuestros hermanos los incas quienes se levantaron, lo hicieron varias veces, pero fracasaron. Fueron hombres brillantes que se formaron en el viejo continente llamado hoy día Europa y que vinieron con las ideas de libertad. Bueno, en términos humanos nosotros podemos asumir de que es posible, y así lo ha sido a lo largo de la historia, escaparnos, liberarnos del dominio de otras naciones. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras, como lo expusimos la semana pasada, Dios nos ha revelado de que todo ser humano es esclavo. Y Jesús tuvo un feroz debate con sus contemporáneos acerca de la esclavitud. Ellos no eran esclavos exactamente, pero eran colonia del Imperio Romano. Y le dicen a Jesús, nosotros nunca hemos sido esclavos. Bueno, si habían sido esclavos en Egipto 400 años, o menos, ¿no? Nunca hemos sido esclavos. Esa es la respuesta del ser humano. Entonces hablar de esclavitud hoy día es muy difícil, ¿no? Nosotros podríamos decir, nosotros nunca hemos sido esclavos. Y Jesús les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. En realidad Jesús les quería decir, su amo de ustedes, Satanás, ustedes han sido esclavizados por Satanás. Bueno, eso como sonará a los oídos de ustedes y de mí también, suena algo horrible. Y la gente dice, bueno, los evangélicos están locos, ¿cómo es que yo soy esclavo de Satanás? Y del pecado. No es posible. Bueno, a Jesús por eso lo quisieron matar, pues, ¿no? Entonces, en las Sagradas Escrituras, por lo menos nosotros encontramos que todo ser humano se encuentra bajo el dominio de Satanás. Jesús, el apóstol Pablo en Efesios el capítulo 2, del 1 al 10, lo explica con detalle. Dice que nosotros andamos haciendo los deseos de Satanás. Y que Él era nuestro príncipe antes de que Cristo nos rescatara. Y luego va a decir Pablo de que no solamente era nuestro amo, era Satanás, pero esclavo del pecado mismo. Y que no es posible liberarnos por nuestra propia astucia o inteligencia o fuerza de esta esclavitud. En términos bíblicos, esclavo del pecado es aquel que comete pecados. Te dirá, pero yo nunca he matado, nunca he robado, nunca le he traicionado a mi esposa. Tal vez no físicamente, pero en sus imaginaciones puede haber cometido algunas de estas faltas u otras. Entonces en Gálatas Pablo hace una lista de pecados. Y dentro de esa lista nosotros podemos poner un check y decir, bueno, aquí he fallado, aquí no. De todas maneras, el resumen del sermón anterior era que todo ser humano es esclavo del pecado, de Satanás, de su propia concupiscencia y deseos que moran en la mente y corazón, y de las atracciones del mundo mismo. El gran problema es que en la perspectiva bíblica ningún hombre o ningún ser humano nacido de mujer es posible liberarse de esta esclavitud por sus propias fuerzas. Y la semana pasada les decía que esto es sombrío a la mente humanista del siglo XXI, a nuestra mente humanista. Sin embargo, hemos dicho que esa es la parte oscura del ser humano, pero que las Sagradas Escrituras lo toman como una verdad
y lo creemos que es verdad. El otro lado es que hay esperanza de rescate, de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Jesús, cuando estaba en este debate con los fariseos y saduceos sobre este tema, en Juan 8:36, él dice así: así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Hay esperanza únicamente de libertad en Cristo Jesús, una auténtica libertad. Y a esta libertad se llama salvación en general, que es la aplicación de los beneficios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aplicados como sustituto en nuestro lugar que Él ha obtenido. Entonces, ¿somos pesimistas y derrotistas los cristianos? ¿No hay esperanza de solución? No, en nuestras propias fuerzas, sí en Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús dice. Solamente si Él nos hace libres, Él tiene el poder, la capacidad, los dones, los talentos y la obra misma de Él. Entonces, ¿cómo podemos obtener esta libertad? ¿Qué hizo Cristo para liberarnos? Y Cristo hizo varias cosas, muchísimas, pero 3 cosas trascendentes para darnos libertad. En primer lugar, Jesucristo tuvo que nacer de mujer como todo ser humano y bajo la ley. En segundo lugar, tuvo que cumplir perfectamente la ley. Y en tercer lugar, Cristo debía de sustituirnos a nosotros para pagar el precio, la paga, el costo del pecado, que es el derramamiento de sangre en la cruz. Entonces, permítame hacer una breve explicación de estas 3 grandes obras centrales en la redención que nosotros hemos obtenido por Cristo Jesús y que Él se lo ofrece a todo ser humano sin excepción. En primer lugar, Cristo nació de mujer bajo la ley. Hemos leído el texto en Gálatas 4:4. Pablo dice lo siguiente: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Claro, hablar del tiempo es un problema físico complejo. Nadie sabe lo que es el tiempo en realidad hasta ahora. Hay un debate entre los físicos y la física, se ha atendido a la física cuántica ahora, y hay un debate feroz en los últimos 10 años sobre este tema. Pero aquí el tiempo, la plenitud del tiempo es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Dios había ordenado en la eternidad que un día como aquella fecha que nació hace más de 2000 años, debía de venir Jesucristo. Ni un día más ni un día menos. El tiempo propicio para Dios. Esta es no una lección del tiempo. Dios tiene su tiempo. Una aplicación práctica en nuestra vida. No se desespere cuando las cosas no salen bien, o cuando todo parece oscuro como una tormenta en la vida. Dios actuará en su tiempo, porque el tiempo de Dios siempre es perfecto. Entonces, para que nos salvara Jesucristo, debía de nacer de una mujer, siendo la segunda persona de la Trinidad. Dios divino también se encarnó a través de María, y nació como todo ser humano. Nosotros llamamos que Jesucristo tuvo 2 naturalezas, una divina y una humana. ¿Cómo se explica esto? No hay palabras para explicarlo, es un misterio.
debía tener esta doble naturaleza por la siguiente razón. Una naturaleza divina que no es afectada por el pecado y la corrupción del pecado, para que su sacrificio sea infinitamente perfecta y satisfacer la ira que merece el pecado y la justicia de Dios. Y para que sea eficaz en la redención. En segundo lugar, la naturaleza humana necesaria que Él tomó, porque quien pecó fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y quien tenía que enfrentar el juicio del pecado, o el castigo por el pecado, o la pena del pecado, tenía que ser un ser humano. Pero un ser humano corrompido por el pecado, o inhabilitado por el pecado, no era posible satisfacer la justicia de Dios. Jesucristo, en cuanto ser humano, tuvo que sustituirnos y cumplir la ley que el ser humano no cumplió de una manera perfecta. Y así justificarnos delante del Padre. Por esa razón se hizo hombre. Por esa razón nació de mujer en el tiempo perfecto de Dios. En segundo lugar, nació bajo la ley que Dios le dio a Adán y que le dio al pueblo de Israel, resumido en el Decálogo, por los 10 mandamientos que hemos leído. Pero no solamente bajo los mandamientos que hemos leído, que es un resumen en realidad, pero también el pueblo de Israel tenía una ley ceremonial. Y en cuanto a ceremonial, a los 8 días tenían que hacerle una cirugía llamada la circuncisión y presentarle delante de Dios como primogénito. Y cumplir todos los ritos de la ley y hacer los sacrificios. Por eso podemos ver cómo sus padres lo presentan a los 8 días en el templo. Llevan, como eran muy pobres, llevaron 2 palomas para ofrenda, etcétera, etcétera. Ahora, Jesús nació bajo la ley y Jesús vivió bajo la ley mosaica y cumplió todos los ritos. Pero no solamente fue los ritos que él vino a cumplir, sino que cumplió cada mandamiento de una manera perfecta. Jesús mismo dijo lo siguiente en Mateo 3:15. Y Jesús respondió, permítelo, aquí está hablando con Juan el Bautista, él se va a bautizar y Juan el Bautista le dice, oye, pero ¿cómo yo no te puedo bautizar a ti? Tú tienes que bautizarme. Jesús le dice así, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. ¿Quiénes se bautizan? Los pecadores como usted y yo. Jesús no era pecador, pero para cumplir la ley, él tuvo que bautizarse. Luego en Mateo 5:17 dice lo siguiente. A Jesús lo acusaban de quebrantador de la ley. Alguien que alborota al pueblo, o que llama a la desobediencia al pueblo. Y él responde así. Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplirla. Él cumplió de una manera perfecta. Hay varios textos. El siguiente texto que nos habla de cumplimiento es este, el 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús no conoció pecado. Jesús, en cuanto hombre, se cansó, tuvo hambre, tuvo sueño, lloró, se entristeció, se alegró, tuvo temor ante
antes de ser crucificado. Recuerden esa vívida imagen en el huerto, en el huerto de Getsemaní. Cuando le dice a sus discípulos, estoy angustiado, mi alma está angustiada hasta la muerte. Bueno, algunos dicen, ¿cómo es posible que Jesús haya sentido temor? Por supuesto que se angustió, porque era 100% humano también, en su naturaleza humana, como usted y yo. Sufrió profundamente, a diferencia nuestra que no tiró la toalla. Pablo en Hebreos también nos va a decir que Jesús fue tentado en todo, como cualquier mortal, pero nunca cayó en pecado. Esa es la diferencia. Usted y yo somos tentados y caemos en pecado, frecuente y recurrentemente a lo largo de nuestra vida. Bueno, usted dirá, no, pues por pecado a veces sácame a uno, vamos a hacer un video. No vamos a hacerlo, pero mírele, ¿alguna vez usted ha mentido? ¿Alguna vez en su vida ha mentido? Bueno, algunos dicen, yo nunca miento, pues esa persona está mintiendo. El decir nunca miento le hace mentiroso, porque alguna vez en su vida ha mentido. ¿O no? ¿Sí o no es cierto? Voy a poner algunos ejemplos. Los jóvenes cuando se dicen, mamá, tengo que ir a la biblioteca. No, ya en cambio tiene biblioteca, no está en la universidad. Voy a hacer mi trabajo a la casa. Pues no solamente es su trabajo, sino otras cosas más. Y luego cuando vienen los problemas dicen, mamá, yo no tuve la culpa, a mí me abrieron la boca y me echaron el licor. ¿No es cierto? O cuando se va pateando las puertas, dice, yo nunca lo he hecho. Oye, pero ahí está el dueño que te he traído acá de la mano. Y muchas cosas más. Somos hipócritas. No nos gusta perdonar. No nos gusta reconocer, etcétera, etcétera, etcétera. Y de muchas maneras, a excepción de Jesús, nunca se doblegó ante el pecado, hasta la muerte misma. Por eso decimos por eso Pablo dice, al que no conoció pecado, fue tentado en todo como todo mortal, nunca cayó en pecado, cumplió la ley de una manera perfecta, de principio a fin, en lugar del pecador, en mi lugar. Y si usted se considera pecador en su lugar, si usted no se considera pecador, este mensaje no es para usted. No necesita a Cristo, obviamente. Lo cumplió en lugar nuestro, lo que nosotros no hemos logrado hacerlo. Ahora, pero no solamente cumplió la ley, pero Jesucristo hizo algo más. Él no merecía morir, pero Él voluntariamente quiso hacerlo en lugar nuestro. Porque demandaba la ley. El que no cumple la ley, maldito es. Es decir, si habría un ser humano que cumpla perfectamente el decálogo, ciertamente no necesitaría a Cristo Jesús, o no necesita a Cristo Jesús. Puede ser salvo por las obras de la ley. Pero la gran paradoja es que ningún ser humano, a excepción de Jesús, ha logrado cumplir completamente la ley. En consecuencia, aquel que no cumple la ley merece toda la ira de Dios, todo el juicio de Dios. Debería de morir colgado en un madero, en una cruz, como un maldito, porque eso prescribía la ley. Ahora, ¿quiénes deberíamos de morir? Obviamente yo, pecador. Todos los pecadores deberíamos de morir.
pero aún muriendo significa perdición. Para siempre alejado de la gloria de Dios y en el infierno. Por eso vino Jesús. Jesús vino para rescatarnos, para liberarnos de esa esclavitud, pero también de la ira y del juicio de Dios. En Mateo, el capítulo 20, 28, Jesús dice lo siguiente: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, lo que nos gusta que nos sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo era completamente consciente que Él había venido para derramar su sangre en sustitución de nosotros los pecadores, para rescatarnos, para darnos libertad. Pablo hace eco de esta enseñanza de Jesús en 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Pablo dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Se dio, el término se dio aquí significa que se entregó, murió en nuestro lugar para rescatarnos. Primera de Pedro nos enseña este rescate. ¿En qué consistía este rescate? ¿O cómo Él pagó nuestro rescate? Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 al 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Cristo nos ha rescatado de la esclavitud de Satanás, del pecado, de vuestra vana manera de vivir, nuestras costumbres pecaminosas, derramando, y dice que no es posible que nosotros nos liberemos o que Él haya dado a cambio oro o plata, sino que tuvo que derramar su sangre, la cual es más preciosa que estas joyas. Nos redimió derramando su sangre, nos rescató entregándose a sí mismo. Él entregó su vida voluntariamente, conscientemente. Y aquí Él manifiesta su gran amor y misericordia. Dijimos en los sermones anteriores que Dios es un Dios sobreabundante en amor y que la salvación es un acto de misericordia de Dios. Es decir, no merecemos la redención, en la salvación y la vida eterna, pero es un favor inmerecido que Cristo Jesús ofrece. Entonces Él entregó su vida en nuestro lugar, nos sustituyó a nosotros y derramó su sangre. ¿Quiénes deberían estar en esa cruz? Todo pecador, todo ser humano. Si hubiera alguno en esta mañana que no es pecador, Cristo no murió por ti, porque no lo necesitas. Pero los de a pie lo necesitamos. Él murió por mí. Él derramó su sangre por nosotros. Entonces, cuando Jesucristo ha derramado su sangre por nosotros en la cruz, ha muerto en nuestro lugar, Cristo nos presenta como hombres y mujeres
justos delante del Padre. Esto dice Pablo en Romanos 3, 21, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Aquí hay dos términos importantes que Pablo menciona, que hemos sido justificados, tres términos. Justificados gratuitamente, es decir, Jesús al morir en la cruz, se presenta al Padre y dice: Padre, mira, yo he muerto por Él. Mi justicia, mi perfección, la merece Él, se la traslado a Él, se la entrego a Él. Y el Padre nos mira como hombres justos, nos atribuye o nos imputa su justicia, Jesús. Ahora, para lograr eso, dice que Dios lo exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Ese es un término difícil de entenderlo hoy día, obviamente, pero para los judíos no. Mírenme, en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 16, Dios había ordenado que para que Dios perdone los pecados de su pueblo, de los pecadores de su tiempo, había ordenado que en el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, allí él pueda llevar la sangre del cordero o del novillo sacrificado. Y recuerdan ustedes que había el arca de la alianza, el arca del pacto. En la tapa de esa lámina de oro, esa tapa de esa arca se llamaba propiciatorio. El sacerdote tenía que rociar la sangre de este animalito sacrificado. A eso se llamaba propiciación, el derramamiento de la sangre de este animal encima de la tapa del arca del pacto. Entonces, Dios apaciguaba su ira. Era una forma de apaciguar la ira de Dios contra su pueblo, de apartar su ira con ellos. De aquí que el término propiciación significa apaciguamiento en general, en ese contexto. Entonces Jesucristo, estos animalitos representaban a Jesucristo. Jesucristo vino y derramó su sangre en la cruz como propiciación. O sea, la ira de Dios demandaba la muerte del pecador, porque Dios es santo y justo y no puede tolerar el pecado y la maldad y la justicia, pero no morimos gracias a Cristo Jesús. Entonces Él derramó su sangre, propia sangre de Él, la preciosa sangre, delante, digamos, del trono del Padre para apaciguar la ira del Padre. En Hebreo nos va a decir que Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, es decir, en el trono del Padre, para ofrecerse como sacrificio por nosotros. Por eso ahora ya no hay necesidad de hacer sacrificios de animales. No hay necesidad de derramamiento de sangre. Es más, ningún tipo de sacrificio, por más espiritual, entre comillas, que esto signifique, puede apaciguar la ira de Dios. Solamente lo ha hecho Cristo una vez y para siempre. Y de esta manera ha apartado también la ira de Dios, porque la ira de Dios cayó sobre él. Recuerden el texto de Gálatas, el capítulo 3. Dios dice que Jesucristo fue considerado como un maldito. Fue hecho maldito por nosotros, es decir, fue considerado como un pecador. El símbolo de morir colgado en la cruz era símbolo de maldición.
Cristo llevó mi maldición, tu maldición, derramando su sangre en la cruz para darnos vida eterna para siempre. De esa manera Cristo nos ha redimido y nos ha rescatado. Su muerte es única y para siempre. Ahora, ¿cómo obtenemos esta salvación? Por la fe en Cristo Jesús. Cristo hoy en día está llamando a hombres y mujeres, grandes y pequeños, niños, jóvenes y viejos, y quiere liberarnos y darle salvación y vida eterna. Mire usted la obra de Cristo. Es la más grande en la historia de la humanidad. Es la muerte en nuestro lugar. Ha derramado su sangre para liberarnos de toda maldad y pecado de una vez y para siempre. Que Dios le bendiga ricamente.